Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar un poquito tarde, son las 7:19:04, con Juan Core en controles de emisión y Caro de Cuadro en la producción, en la puesta al día de este programa, amigos, que se llama La Máquina de Pensar. Hoy vamos a estar hablando de dos cosas. Por un lado vamos a llamar a Sevilla, a España, para hablar con Joaquín Doldán en su columna habitual, y después vamos a estar oyendo la presentación que hizo la escritora argentina Samantha Schweblin. Saben que es una de las escritoras más importantes de este momento en Argentina, que hizo en la Feria del Libro. Pero arranca ya mismo La Máquina de esta manera. Manos vacías. Bueno, cuando Diego Presa empieza a cantar, quiere decir que del otro lado está la balsa de piedra. ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Andás bien? Bien, Pablo, acá estábamos. Un gusto, como siempre, hablar contigo y con toda la gente en la distancia por ahora. Por ahora, Joaquín Doldán, un escritor uruguayo que vive en Sevilla, que pronto va a estar en Uruguay, pero digo, obviamente sí va a seguir viviendo en Sevilla, pero va a dar una vuelta aquí, una vuelta larga. Una vuelta larga. Que la balsa avanza, ¿viste? Lo que tiene la balsa de piedra, como ya lo escribió Saramago en su día, que al final te chocás contra América, no tenés otra. Uh-huh. ¿Y qué tenemos para la balsa de piedra de hoy? Mirá, hoy vamos a hablar justamente me pareció una buena oportunidad, ya que la próxima va a ser en vivo en Uruguay, contar un poco, porque es un proyecto, la verdad que una de las cosas que vamos a hacer en Uruguay es un proyecto fascinante, yo creo que muy oportuno, aparte muy importante, y que tuvimos la suerte de invitarnos, y que tiene aparte todos los componentes que yo creo que La Máquina de Pensar un poco es emblema de eso, porque varias artes relacionadas con la literatura están implicados. Uh-huh. El proyecto aparte ganó el concurso Iberescena, fue premiado, fue financiado. El organismo que lo pidió, que lo solicitó, es el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, es el organismo receptor, y incluye, bueno, una residencia de artistas extranjeros, que yo estoy ahí un poco como en el medio, digamos, no estaría incluido en eso. Soy y no soy de los extranjeros, pero conmigo viaja desde acá de España un escritor sevillano muy prestigioso, que Manuel Machuca. Manuel Machuca, exactamente. Manuel Machuca, aparte de un gran amigo, hemos hecho varios proyectos juntos, estamos siempre elaborando cosas juntos, una persona muy activa en la vida cultural de Sevilla, y que participa activamente de este proyecto gracias, entre otras cosas, a un libro anterior que publicó, que tiene que ver con la temática que ahora te contaré. Uh-huh. También va Silvia Tocco, una poeta argentina, también que tiene una voz, una escritura realmente exquisita. Tuvimos la suerte de conocerla aquí en Sevilla, y está vinculada, va desde Argentina a participar en el proyecto, y después, digamos, los dos cerebros y corazones del proyecto, junto con Ana, la directora del Florencio Sánchez, que ya te digo es quien nos acoge ahí donde se va a hacer esta actividad, que son la actriz Verónica Cacciols y también la actriz María Clara Vázquez, la hija de Pepe Vázquez y Vince Viñas, uh-huh. que un poco, bueno, fueron las ideólogas de este proyecto, que bueno, es sobre mujeres inmigrantes, INOF, mujeres inmigrantes, que tiene que ver, es una cosa ya te digo, muy oportuna por el fenómeno de la emigración que está viviendo Uruguay en este momento, pero que el Cerro de Montevideo justamente es como el emblema de algo que sucedió ya hace varias décadas, y que implicó un cambio muy importante y una evolución muy importante en la vida del Uruguay, en realidad, ¿no? Mujer Migrante se llama el proyecto. Es Mujer Inmigrante, exactamente. Mujer Migrante, y de alguna forma lo plantean, por lo menos por lo que me pasaron acá, lo que me pasaste, sí, que se convoca a interesadas e interesados para formar parte del proceso de creación del proyecto, claro, Mujer Migrante. Pero no solamente para recrear, ahora vamos a hablar con María Clara Vázquez también, no solo, claro, para recrear, esas historias, sino porque lo que está ocurriendo ahora en Uruguay es que parte del panorama está cambiando por los migrantes que tenemos, ¿no? Te cuento. Exactamente, yo viví ese mismo fenómeno aquí en Sevilla,
cuando me vine para vivir el año 2000, que había familias de todos lados, africanos, ecuatorianos, rusos, que venían acá, y claro, la gente de una ciudad como Sevilla, que es una ciudad, la capital de Andalucía, pero no deja de ser una ciudad del interior de España, no es una gran capital cosmopolita, y vive al principio un cimbronazo bastante lógico en cuanto a qué va a pasar con su costumbre, qué va a pasar con sus tradiciones, y lo que pasa al final es fantástico y siempre trae colores nuevos y una evolución nueva, pero hay un poco la cultura del miedo funciona ahí bastante, y es un poco también, yo creo, en Uruguay, cuando uno escucha a veces determinadas opiniones, uno se asusta un poco al revés, ¿no? Dice, uy, qué lástima y dijimos, bueno, vamos a rescatar la memoria de qué pasó cuando Uruguay vivió un fenómeno similar, lo bueno que fue y cómo fue, porque irónicamente aparte, muchas de esas personas se reivindicaba, cuando lo que emigramos eran los uruguayos, se reivindicaba la gran capacidad de acogida que tuvo Uruguay en los años 60 y 70, 50, 60 y 70, cuando era receptor. La gran conclusión cuando uno mira varias décadas es que hay una población que fluctúa y hay la nación, como dice un amigo mío mexicano acá en Sevilla, la nación más grande del mundo, al fin y al cabo, son los migrantes, no la gente que no está en su país de origen solamente. Entonces este proyecto, ya te digo, efectivamente te convoca a participar en unos talleres que van a hacer en el Florencio Sánchez. El objetivo fundamental, María Clara te lo explicará mejor, pero bueno, mujeres inmigrantes, la idea es un poco rescatar la memoria, la historia no solo de las mujeres inmigrantes mayores, que también, sino la historia de las abuelas, todos los que son descendientes de inmigrantes, que rescaten esas historias, que las compartan con nosotros en los talleres, y un poco la función nuestra va a ser, Manuel Machuca, la idea es elaborar cuentos a partir de esa serie de entrevistas, de esos talleres, elaborar cuentos de esas historias para publicarlo posteriormente en un libro. Silvia Tocco elaborará poemas en base a esas historias, con la forma más hermosa de rescatar la memoria, que es a través del arte, y a mí me toca hacer piezas dramáticas, hacer la dramaturgia, para que tanto Verónica Gatziols como María Clara Vázquez recreen luego en un formato que se llama teatro cívico, ¿no? Un poco la idea de defender ese tipo de teatro cercano que rescate la historia de la gente y que con una escenografía mínima y con muy poco, ya te digo, una o dos actrices, se recreen esas historias, la gente la vea representada, se pueda reflexionar sobre este fenómeno tan importante y que muchas veces no estamos educados. Yo creo el arte y el rescate de la memoria, una de las cosas que nos ayudan es a mirarnos en esos espejos, a rescatar la historia del Estado y ver qué pasó con esas historias, porque es cierto que las historias de migraciones siempre encierran mucho dolor, te lo puedo contar yo en primera persona, ¿no? Bueno, pero te digo un detalle nomás, simplemente para ilustrar esto que estás diciendo. Estuve viendo ayer el carnaval y una de las cosas que se ve en las murgas, una y otra vez, uno de los temas que hay más frecuentes es eso, la invasión o el cambio que está habiendo en Montevideo con los migrantes venezolanos, pero sobre todo también centroamericanos. Para hablar de pero justamente el término, fíjate que a veces se dice hasta inocentemente, usar el término invasión, acá se usa mucho, porque cuando vienen africanos usan ese término, ¿no? Y fíjate las connotaciones que puede llegar a tener, ¿no? Acá llegó a pasar. Sí, no, ayer veía, por ejemplo, la venganza de los utileros, y ellos decían, entre otras cosas, que lo que estamos viendo ahora es como algo del primer mundo, ¿no? Uruguay ahora, como digamos, bueno, fíjate, de todas partes vienen, ¿no? Claro, es irónico, aparte, es irónico, ¿no? Es hasta muy importante que lo digan en carnaval cuando la murga viene de Cádiz, ¿no? La gaditana que se va, al fin y al cabo, es producto de la inmigración. Nosotros tenemos un fenómeno tan propio como el carnaval, es otra de las cosas que nos regaló esta capacidad que tienen las poblaciones de moverse. No, y también ellos terminan diciendo, y lo dicen varios también, de cómo fueron recibidos los uruguayos de la diáspora también, ¿no? Para hablar de mujer migrante, vamos a darle la bienvenida a María Clara Vázquez. María Clara, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bárbaro. Hola, Joaquín. María Clara, un placer hablar contigo de esta vía. Hablamos de todas las vías posibles. Ahora por la radio hablan al aire. Exacto. Bueno, contame, María Clara, la idea, digamos, ¿esto parte de un proyecto de ustedes que presentaron al programa Iberescena, o lo presentó Joaquín allá, o lo presentaron entre todos?
Mira, te cuento, nosotros el proyecto con Verónica veníamos hacía tiempo, ya desde el año pasado, hablando de la posibilidad de generar un proyecto que involucrara el tema de la migración, por supuesto desde el arte escénico, que es lo que nosotras conocemos, y hablando, y Verónica de hecho justo el año pasado terminó de hacer un posgrado y una tesis sobre migración y mujeres, y estábamos en esas vueltas en nuestra cabeza cuando nos cruzó el destino. Hicimos una representación, hizo Verónica de un espectáculo que tiene ella, que se llama Rivka, en el Teatro Florencio Sánchez, y hablando con Ana, con la directora, ella nos planteó también que tenía muchas ganas de trabajar sobre esta temática, y empezamos como a cranear entre las tres partes ahí. Inmediatamente siempre teníamos en la cabeza a Joaquín, empezó a sumarse Manuel, y queríamos también una mujer y trabajar desde el lado de la poesía, así que apareció el nombre de Silvia, y nada, una vez culminado este proyecto lo presentamos desde acá, desde Uruguay a Iberescena, desde el Centro Cultural Florencio Sánchez, como centro de residencia, y bueno, y a finales de 2018, el año pasado, nos enteramos de haber sido seleccionados y estamos más que felices, imagínate. Una pregunta para aquellos que nos están oyendo. Iberescena son fondos que se aplican a proyectos teatrales, pero desde España, ¿no? Sí, exactamente, Iberescena, bueno, viste que está Ibermedia, aplica fondos para los audiovisuales, Sí. ustedes en el cine lo ves mucho, ¿no? Películas auspiciadas por Ibermedia. Iberescena es para artes escénicas en países de Iberoamérica. Los proyectos, hay proyectos de presentación de espectáculos, de puesta en escena de espectáculos teatrales, hay otros fondos que son exclusivamente para festivales de teatro, y a los fondos que aplicamos nosotras, que es la tercera opción que da Iberescena, es para residencia artística. En estos fondos lo que se hace en realidad, se solicita dinero para poder hacer justamente eso, una residencia de artes escénicas. En este caso la residencia es la avenida de Joaquín, de Manuel y de Silvia, al Centro Cultural. Iberescena nos da fondos para poder generar toda esta movida, convocar a la gente y que termine en un producto que tenga que ver con las artes escénicas. Perfecto. Que lo tiene que ver desde el arranque, en los talleres que vamos a plantear con Verónica para trabajar con la gente que se está inscribiendo ya, que estamos felices porque está teniendo una repercusión muy linda. Y bueno, y trabajar en ese conjunto, y que los tres artistas residentes después puedan hacer su creación de dramaturgia, de poesía y de narrativa. Y la tercera etapa y última es la puesta en escena de estos textos dramáticos que va a trabajar Joaquín. María Clara, porque a mí me llegó este flyer, se convoca interesados en formar parte del proceso de creación del proyecto Mujer Migrante IN-OFF. Y entonces se lo pasé y varias personas me dijeron, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden ir? Tiene que ser gente que es descendiente de migrantes, gente que estuvo en el exilio. ¿Cómo es la historia? No, mira, primero, descendientes de inmigrantes seguro que estamos todos involucrados, así que podemos todos participar. Podemos estar todos, Claro, no hay nada excluyente. Lo único que pedimos es que la historia que vengan a contar puede ser personal, puede ser familiar, puede ser una historia heredada que hayan escuchado de un amigo, de alguien cercano, pero sí pedimos que esas historias sean verídicas. Lo más importante en este proyecto es que estas historias son claro, son sacadas de la vida real. Correcto, y tomadas, y nosotros dentro de esta residencia lo que se quiere es enfocarlas y darles la visión desde el lado de las artes escénicas y del lado artístico, ¿no? Para proyectarlos después en estos espectáculos. Muy bien, para aquellos que están interesados, bueno, eso lo pusimos también en el blog de La Máquina de Pensar, pueden escribir a Mujer Migrante 2019, todo junto, 2019 en número, y a @yahoo.com, y así integrar todos o sumarse a Mujer Migrante. Joaquín Doldán, María Clara Vázquez, los tengo que despedir porque ya se me terminó la columna. Muchas gracias, un besito a María Clara, un beso a toda la gente, y ya cuando esté ahí ya te contaré la historia, aparte el cúmulo de casualidades o causalidades que hicieron que Manuel, cómo articulamos Manuel, María Clara, Verónica, Silvia, que hay una historia muy linda ahí atrás que al final le hace a la magia de esto que va a suceder. Muy bien, amigos, gracias por estar aquí, La Balsa de Gracias, Piedra.
Chao, María abrazo. Clara, y después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ustedes saben, nosotros en La Máquina de Pensar hacemos cada año esto que vamos a hacer ahora, que es compartir algunas presentaciones que se realizaron en la Feria Internacional del Libro de Montevideo. En este caso se trata de la escritora Samantha Schweblin, la escritora argentina, una de las más importantes o que está más en el tapete en estos momentos, una de las 3 traducidas al inglés en Estados Unidos junto a Selva Almada y Mariana Enríquez. Samantha Schweblin vive en Berlín y bueno, pasó por aquí, por Montevideo, y presentó su novela, una novela que dice que se basó también un poco de alguna forma en Black Mirror, una novela distópica que se llama Kentuckys. Kentuckys son unos muñecos ahí un poco siniestros que la gente compra porque les gusta. Y bueno, la presentación ocurrió el sábado 13 de octubre en la Feria del Libro y vamos a ver la conversación entre Samantha Schweblin y la escritora uruguaya Mercedes Estramil. Buenas noches, bienvenidos a esta edición número 41 de la Feria del Libro. Es para el sello Literatura Random House un motivo de mucha felicidad poder estar aquí hoy presentando a la querida Samantha Schweblin, que está aquí en Uruguay. Ahora estamos presentando Kentuckys, una novela de reciente publicación en el Uruguay y que ya está generando muchísimo ruido, y estamos todos un poco inquietos con esto y felices entonces de que esté Samantha acá. Queremos agradecerle muchísimo a la escritora uruguaya Mercedes Estramil que nos acompañe hoy para conducir un poco la charla y adelante, bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Un placer verdaderamente estar acá presentando a Samantha. Mi conocimiento de Samantha empezó hace algunos años y fue curiosamente, ¿no? Ahora viendo lo que decía él, a través de un cuento que se llama Un hombre sin suerte, que tuvo la suerte de ganar el premio Rulfo Internacional de Radio Francia, que es un premio que acá tiene un ganador uruguayo también, que es Hugo Burel, que lo ganó en 1995, y Samantha lo ganó en el 2012, ¿verdad? Sí. Ese es un cuento que cualquiera que lo lea tiene una virtud, ¿no? No deja indiferente a nadie. Es un cuento que te hace, que te conmueve, que te hace plantear un dilema moral. Y eso no todos los escritores lo logran, y no todos los escritores lo logran muchas veces. Y eso es algo que Samantha Schweblin lo logró con ese cuento, pero también lo logró con Distancia de Rescate y también lo logra con esta Kentucky que estamos presentando hoy. Como quiero que esto sea más bien más que una presentación, una charla, ¿no? Con ella, dinámica, y con quienes se quieran sumar a la misma. Comienzo primero por darte la bienvenida y por preguntarte, ¿de dónde surgió Kentuckys? ¿De dónde surgieron esos animalitos? Contanos un poco. Bueno, buenas tardes. Qué alegría estar acá. Hacía mucho que no venía a Montevideo y fue una ciudad importante para mi adolescencia. Fue re lindo y encima un día precioso. Estaba como conmovida un poco con la ciudad. Gracias por la compañía. Kentuckys surgió... Es difícil porque hay ideas que tienen un instante que es como una gran revelación y de pronto aparecen, ¿no? Impecables, con sus imágenes y sus cosas más importantes. Kentuckys apareció de una manera muy extraña porque cuando se me ocurrió el dispositivo del Kentucky, en realidad no estaba pensando en términos literarios, ¿no? Es decir, un Kentucky es un dispositivo que lo que permite es el acceso remoto de un ciudadano a la vida privada de otro. Y la verdad es que estaba pensando sobre todo en todo este rollo de los drones que ahora tenemos sobrevolando las ciudades y cómo habíamos redescubierto muchas de nuestras ciudades. ¿Viste? Cuando ves por primera vez desde arriba tu ciudad decís, este baldío, yo vivía al lado de este baldío y no sabía que había eso del otro lado del paredón, ¿no? O sea, creo que esa mirada como de moscardones piloteados, incluso a veces con visores de los drones, nos mostraron un montón de espacios que teníamos antes vedados, ¿no? Y estaba pensando alrededor de esto y se me ocurrió, digo, ¿cómo puede ser que existan drones
y no exista un Kentucky, que es este aparato, ¿no? Ahora vamos a explicarles un poco, porque capaz que no todos lo leyeron, qué es exactamente el Kentucky, ¿no? Es un bichito de peluche que está asociado a una conexión. Vos comprás el bichito, el robot, ¿no? Un robot de peluche, y alguien te está viendo a partir de los ojos de ese robot. Pero alguien que vos no sabés quién es ni dónde está. Puede estar en China, puede estar en cualquier parte, ¿no? Entonces, digamos, está hablando de la necesidad de unos de ser mirados y de otros de mirar, del exhibicionista y del voyeur. Da un poco de miedito, ¿no? Eso, aún en este momento en que la gente se exhibe en las redes y todo eso, el hecho de tenerlo físico, ¿no? Tangible, una cosita ahí que se mueve detrás tuyo por tu casa, ¿estará inventado ya? No sé, a mí se me había ocurrido la idea, y me acuerdo que estaba almorzando con mi papá y le conté, pero fíjate que, ¿cómo puede ser que esto no exista, no? No sé si les pasó a veces, bueno, yo hace 6 años que vivo en Berlín, ¿no? Ya no estoy en Buenos Aires, pero me sigo comunicando mucho con Buenos Aires y uso mucho el Skype. Y a veces la gente te dice, espérame un momento que voy al baño, espérame un momento que me hago un té, y se van. Y te dejan frente a la casa vacía, ¿no? Y a veces me dicen, ay, ¿cómo puede ser que no pueda correr un pelín para la derecha la cámara, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa silla? Y era esa fascinación por tratar de ver el mundo del otro, pero desde lo digital, pero con una opción también de movimiento, algo más terrenal en el espacio del otro. Y eso es lo que te da el Kentucky, ¿no? O sea, imagínense que ustedes se instalan este aparato en su computadora y se establece una conexión IP y eso te deja conectado con un único usuario, no lo podés elegir, no sabés quién es. Y de pronto apareces en la casa de un chino que además no está en todo el día, pero tiene un perro que te lame la cámara y vos vas caminando con tu cámara por esta casa y descubrís algo. Y ahí hay todo un dilema en la novela también de qué es lo que vemos y hasta qué punto tenemos responsabilidad con lo que vemos, ¿no? O sea, creo que estamos muy acostumbrados ya a ver cosas muy violentas en las redes. Pero claro, esta violencia en realidad ya ocurrió, está cerrada. Pero ¿qué pasa cuando esa violencia está ocurriendo en vivo, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos? ¿Podemos o no cambiar esa situación? ¿Deberíamos o no denunciar esto? Dilemas morales. Muchos dilemas morales, sí. Ahora, todo tiene un comienzo, ¿no? Y esta mujer que ustedes ven acá, así, que habla con tanta soltura y con tanta prestancia, y ya, ¿no? Una escritora reconocida a nivel mundial, ¿no? Y con muchos premios, tuvo un comienzo también. Y ese comienzo fue El núcleo del disturbio, una colección de cuentos. Y de ahí, cuando saltaste de esa invisibilidad, ¿no? De ese anonimato, a esa fama que ya te dio ese primer libro, ¿cómo te sentiste? Vos ya me lo contaste, pero ahora contáselo a ellos. Fue un desastre, realmente, porque, bueno, para empezar era un libro muy verde, de hecho ahora me niego a reeditarlo. La mitad de los cuentos, es un libro que escribí entre mis 19 y mis 20 años, se publicó a mis 21. Yo realmente no estaba preparada para todo lo que viene después de publicar un libro, ¿no? Me acuerdo con terror, imagínense las preguntas que te hacían. Bueno, tengo una anécdota preciosa de César Aira. Una vez estábamos hablando de esto y yo le contaba el terror que tenía y entonces César Aira me dijo, él decía, es que lo complicado es al principio, después cada vez es más fácil. Porque cuando recién empezás, los periodistas te preguntan cómo atraviesa la política su literatura, en qué tradición se inscribe. Pero después, cuando todo empieza a salir bien, te preguntan, ¿y cómo era tu mamá? Y un poco pasaba eso, que realmente al principio eran preguntas que me dejaban temblando y yo no tenía la menor idea qué contestar. Y ese espacio público súper reservado, nadie me conocía, me hicieron 7 entrevistas, pero para mí fue demasiado. Y bueno, hoy te contaba que estuve durante 2 años sin escribir. Ahí va, O sea, de eso quería. Sí, fue terrible. Yo le preguntaba si había tenido alguna vez momentos de página en blanco, ¿no? Esos momentos que, bueno, que vos decís, se me acabó la inspiración, no sé cómo seguir. Y el tuyo, bueno, obedeció a eso, ¿no? A ese impacto de la visibilidad. Sí, esa sensación de, pero ¿cómo puede ser este espacio de la escritura, que al final era el espacio privado, ¿no? Claro. Que era para mí, para entender cosas. De pronto me da este coletazo, ¿no? Casi lo viví como una infidelidad, ¿no? ¿Qué pasó? Pero bueno, una vez que entendí también que
que todo eso... Yo siempre temo no, realmente creo que los libros, mis libros son mejores que lo que yo puedo dar como persona, como autora, porque en los libros tengo espacio, tengo tiempo para pensar muy bien las cosas, tengo tiempo para por lo menos tener la ilusión de que domino lo que está pasando. En la oralidad no. Y bueno, supongo que hice algún pacto mental en el que entendí que en todo caso eso público le pasaba a los libros y que yo tenía que... Pero vos tenés que dar la cara. Sí, Ese es el bueno, tema. sí, ese es el precio, ¿no? Es un precio a pagar, sí. Sí. Y habíamos hablado también, pero digamos, es hablando de lo mismo, ¿no? El tema de los premios, ¿no? ¿Qué te cambia cuando recibís un premio? Porque uno dice, un premio, todo es ganancia en un premio, ¿no? Aparentemente. Pero también el premio exige un pago, tiene un costo recibir premios, ¿no? ¿En qué medida eso te condiciona o en qué medida cuando después vas a escribir, tú tuviste muchos premios, ella obtuvo muchos premios y muy importantes. Entonces, ¿cómo manejas eso después? O sea, ¿te sentís coartada de alguna manera? Y yo creo que los premios son sobre todo de los libros, ¿no? Es algo que me dan a mí. Entonces, trato... Por suerte, aunque pese y uno se sienta a veces, no sé, comprometido, no sé muy bien a qué, pero todo eso pesa, pero por suerte cuando uno tiene de nuevo una idea y está otra vez trabajando con el texto, eso sucede en un espacio de mucha intimidad, o sea, ahí no se meten los premios, ahí no aparecen. Y los premios también tienen un montón de cosas buenas, tampoco hay que renegar de eso. No, nadie reniega. Los premios, No. Claro, te dan dinero, que siempre parece estar mal visto el dinero, pero la realidad es que los escritores tienen que comprar su tiempo libre para poder escribir. Y ese tiempo libre en nuestras sociedades sale cada vez más caro. Entonces el premio también da esa libertad de tiempo, decir, bueno, con esta plata tengo, no sé, 2 años de escritura. Eso es un libro, ¿no? Entonces a veces también... los premios que se ligan unos libros generan la escritura del que ahí sigue, está. ¿no? Que es muy bonito eso. ¿Sentís que se vive mejor de la literatura? Vos vivís en Berlín, en Europa, por ejemplo, que acá, sin duda, ¿no? Sí. Es una gran injusticia. Cuando me preguntan por qué vivo en Berlín, digo cosas bonitas tipo, bueno, es una ciudad tan amplia, llena de libertades, pluricultural, pero la realidad es que me cuesta mucho menos a nivel económico comprar mi tiempo libre en Berlín que lo que me costaba en Buenos Aires. Y incluso entiendo la injusticia que esto implica con mis pares. O sea, yo estoy muy comunicada con muchos otros escritores en Argentina y a veces nos cruzamos textos y digo, bueno, te estoy dando yo, ¿cuándo me vas a dar vos tu texto? No sé, voy a ver si el domingo entre las 12 y las 3 de la tarde puedo escribir algo. Y yo pienso, qué horror. ¿Qué está pasando con esta generación que se pasa todo el día tratando de comprarse el pan? O sea, Argentina en este momento está muy mal económicamente y eso tiene un impacto también en la escritura. Es tremendo. Y bueno, disponés entonces de tiempo libre, ¿no? Y podés dedicarte a la escritura todos los días, digamos. O sea, lo haces de una manera sistemática, lo haces, o sea... ¿te gusta, digamos, estar todos los días en eso o pasa a convertirse de pronto en una rutina o en un trabajo que por ahí te pesa un poquito? Sí, depende en qué estado esté del texto que estoy trabajando, ¿no? Amos Oz decía que la escritura es un poco como tener un kiosco, ¿no? Uno tiene sus clientes, que deberían ser estas musas, o las ideas, si uno quiere. Uno tiene que abrir el kiosco todos los días de 8 a 12, vengan los clientes o no, uno lo tiene que abrir, ¿no? Entonces a mí, mientras estoy en Berlín, me gusta saber que hay una cantidad de horas que le dedico a la escritura. Lo que pasa es que después la escritura pueden ser muchas cosas. La escritura no es solo escribir, a veces la escritura puede ser salir sin nada encima, solamente a pensar un poco con los pies. La escritura puede ser leer, la escritura puede ser corregir. O sea, depende en qué estado del proceso creativo esté parada, ¿no? Cuando decidiste o cuando te vino la inspiración o no o esa idea para hacer Kentuckys, ¿vos sentís que el hecho de vivir así en distintas ciudades, de haber vivido en distintas ciudades, de vivir en este momento en Berlín, te ayudó a crear esa especie de no lugar que se muestra en la novela? Sí, mucho. Creo que tiene mucho que ver
con mi vida, ¿no? También esto que te contaba de que en Tuquis sucede como en 20 y pico de ciudades diferentes alrededor del mundo. Muchas de esas ciudades son ciudades que conocí, muchas por razones literarias, incluso lugares donde viví. Ujú. También hay algo con el lenguaje, ¿no? Que hay algo ahí, no sé cómo habrá jugado durante la escritura, pero yo hace 6 años que estoy afuera y vivo en un Berlín que no es un Berlín puramente alemán, hay una comunidad hispanohablante muy grande en Berlín. Y es increíble, pero cuando empezás a relacionarte todos los días con otros latinoamericanos, tu porteño se neutraliza, empieza a cambiar, porque sabes que decís, me pongo la musculosa y el cubano no sabe qué es la musculosa, o decís, no sé, qué sé yo. Hay un montón de palabras que uno sabe que los otros no van a entender, y también hay un montón de palabras preciosas que usan los otros y que vos no tenés en tu lengua. Y una vez que entendés el nivel de precisión que esa palabra tiene para determinadas cosas, la necesitas, porque tu lengua no la tiene. Entonces tampoco es una postura tipo decir joder, es que no hay nada como joder. Está lleno de españoles también, ¿no? Y entonces empezamos todos a hablar en una mezcla entre neutralidad y palabras claves de otras lenguas. Y me pasó ya con 7 casas vacías, que fue el libro anterior, el último libro de cuentos, que había palabras que yo pensaba, esto no es porteño, ¿no? Y me acordaba, por ejemplo, con mucha pena cómo mi generación, incluyéndome, criticábamos muchísimo ese porteño de Cortázar que leíamos y que tenía 30 años de añejo, ¿no? Y mi gran pregunta era, ¿cómo se escribe desde este lugar, desde este español tan incómodo? Y quería que la respuesta fuera, bueno, tiene que ser desde el español más natural. Pero ¿cuál es el natural? El natural es este español neutral, porque es lo que me sale y es lo que soy ahora, o el natural es como hablaría realmente un porteño, cuando mis historias casi siempre suceden en Argentina. Un porteño que tengo que recrear de manera artificial, porque ya no es el mío. Y en medio de este dilema me encuentro con una novela que tiene en realidad todos los españoles, porque tiene el argentino, tiene el peruano, tiene el mexicano, y tiene, bueno, también muchos personajes extranjeros que hablan en porteño. No sé qué va a pasar con el próximo libro, no sé qué va a pasar cuando realmente haya un argentino, porque, bueno, me pasa esto, que mi español cambió. Eso es algo que, digamos, que puede ser uno de los problemas a los que se enfrenta el escritor cuando va a encarar una obra, ¿no? Pero hay otros también. Por ejemplo, cómo manejas el tema del tono que vas a utilizar, cómo manejas el tema del punto de vista. A mí, por ejemplo, me llamó la atención y me impactó mucho Distancia de Rescate, ¿no? Que es una novela anterior, una novela de 2014, ¿verdad? Donde utilizas algo que yo llamo la estrategia de la dificultad. Esa novela es muy difícil de entender, es muy difícil de entrarle, es como un engranaje que se va moviendo muy pesadamente al inicio y que recién después adquiere fuerza y adquiere una naturalidad impresionante, y ahí decís, ay, ahora lo veo todo claro, ¿no? Pero, claro, pero eso desde mi punto de vista de lector, ¿no? Pero digo, ¿cómo hiciste vos? ¿Desde qué lugar te plantaste? Para darte cuenta de que tenía que ser así, de que lo que vos querías transmitir con Distancia de Rescate, lo que querías decir, lo tenías que decir de esa manera difícil, enrevesada, complicada al inicio. Sí, yo creo que muchas ideas cuando aparecen no solo tienen, o sea, la ocurrencia de una idea no solo tiene que ver con algo argumental, es más, diría, casi nunca tiene que ver con algo argumental, cuando en realidad es raro, porque cuando escribimos decimos, ay, me falta una idea, ¿no? Como si de verdad necesitáramos esta cosa de, bueno, un hombre está varado en la calle. Yo creo que en realidad las ideas vienen de otro lugar, las ideas tienen que ver con lo emocional, muchísimo, ¿no? Como un estado emocional muy particular al que necesitas llegar, y también con un procedimiento, o sea, el procedimiento literario, que es casi como los límites con los que ya nace una historia, ¿no? O sea, cuando uno elige un narrador o elige un tiempo verbal o elige un lugar, en realidad lo que está haciendo es poniendo límites, está diciendo, esto solo se puede contar desde acá o esto solo se puede contar desde allá. Y es ese límite, en realidad, lo que hace que el recorrido sea tan nuevo, ¿no? Y tan distinto. Y también lo que hace que
que llegar a un lugar que podría ser común, o sea, porque uno podría decir, bueno, distancia de rescate es una mujer que sufre un accidente en una zona rural. Lo leímos muchas veces, pero es mucho más profundo y creo que esa profundidad tiene que ver justamente con sus procedimientos, con sus límites, con decir, bueno, si esto es una mujer que no sabe dónde está parada, no sabe si está viva o está muerta, que no entiende cómo le pasó el accidente que le pasó y que tiene que entender qué es lo que pasó y pronto, porque de eso depende rescatar o no a su hija de 3, 4 añitos, cuáles son los procedimientos y los límites de esa historia, ¿no? Bueno, se cuenta en primera persona, desde un espacio que no se sabe bien dónde ocurre y que se va dibujando a medida que la historia va creciendo, ¿no? Se cuenta desde un diálogo que es casi como una especie de sesión de psicoanálisis, ¿no? En el que uno se está preguntando y contestando cosas que ya sabe, pero quizá por primera vez las puede empezar a entender, ¿no? Y son esos límites los que te obligan a hacer movimientos inéditos, ¿no? Ahora, eso que ahora lo explicás desde el después, ¿no? Obviamente. En el momento de ir a crearlo, surge por intuición, o sea, es algo interno que te lo va dictando. Sí. Sí, hay un ejercicio muy artificial en tratar de entender de dónde vienen las ideas, porque al final es como lo que te decía hoy, que me preguntabas, ¿de dónde viene la palabra Kentucky? Y la verdad, salió, o sea, y después siempre hay, o sea, me parece que valen las dos cosas. Por ejemplo, con Kentucky, yo creo que es muy importante esos a veces segundos, minutos o horas en los que se te ocurre una idea y esa idea está nítida, o sea, la podés ver con toda precisión. Y de verdad, si no te sentás a anotarla, se te escapa, no vuelve nunca más. Entonces, esa primer sentada de escritura, yo trato de agarrar todo lo que pueda, ¿no? Aunque me quede sin comer un día entero, aunque tenga que cancelar cosas. Pasa cada tanto. No me detengo a pensar por qué se me ocurre la palabra Kentucky. Digo, se llamaban Kentucky y punto. Ahora, después hay un momento en donde uno se piensa las cosas y reordena esa cantidad de material tremendo, ¿no? Que te contaba con Kentucky. Y dije, bueno, no vamos a dejar al azar esta palabra que al final es tan importante que después llegó a ser el título de la novela, ¿no? Entonces empecé a pensar, bueno, ¿cómo quiero que se llamen estos aparatos, ¿no? Y pensé, bueno, quiero que sea algo que suene a popular, que suene a trucho, que suene un poco a yankee, pero también a chino, ¿no? Después lo googleé y ponías Kentucky y había una ciudad australiana que se llamaba Kentucky, una ciudad ucraniana que sonaba como Kentucky, un caballo en Rusia que era el famoso Kentucky y una comida japonesa que era el Kentucky. O sea, era de un nivel de confusión y también servía para todas las, digamos, era como un término muy global que en realidad no decía nada. Y dije, listo, perfecto, es Kentucky, ¿no? Es que el universo conspira cuando estamos así, cuando el escritor está en sintonía, parece que todo sirve. Hace un momento hablabas de lo emocional, ¿no? Y de los afectos. Y la literatura de Samantha Schweblin tiene mucho que ver con los afectos, tiene mucho que ver con relaciones filiales, ¿no? Y ahí a mí se me ocurre una pregunta que, digamos que, no sé, que para mí por lo menos pesa, ¿no? En mi propio modo de concebir la literatura, y es cuando uno habla de eso, ¿no? Y se supone que el escritor transmite de alguna manera o recoge, ¿no? Recupera, transmuta experiencias personales, ¿qué pasa con el que va a leer que pertenece a ese círculo de afectos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Tenés temor de que reaccionen mal? ¿Han reaccionado? O sea, hay casos de escritores donde la familia ha reaccionado mal o los afectos han reaccionado de distintas maneras frente a lo que plasmas. En tu caso, ¿cómo se dio eso? Y sí, lo que pasa es que uno escribe pensando que de verdad está controlando todo el tiempo al lector y sabe, a mí me gusta saber dónde está parado todo el tiempo el lector en mi texto. En realidad es una ilusión, o sea, nunca uno es lo suficientemente consciente de qué fibra particular estás tocando del otro, ¿no? Entonces a veces escribís algo y lo publicás y pensás, uy, qué riesgoso publicar esto, tal persona se va a dar cuenta, no se da cuenta, y otro que no tenía nada que ver te llama y te dice, ¿por qué contaste tal historia? Si no tiene nada que ver, ¿no?
Me pasó una vez con mi abuela materna, que además una persona súper lúcida y dulce y inteligente, y una vez leyó un cuento mío y le tocó algo que la volvió loca, la puso muy mal, me echó de la casa, ¿no? O sea, lo terminó de leer y, no sé, hay algo que le tocó una fibra muy personal. Después me pidió disculpas, todo, pero... O sea, es realmente, yo creo que un cuento es una especie de circuito emocional que va haciendo el lector. Y uno no sabe con qué carga llega el lector a ese circuito. Es muy difícil de medir eso. Tendrías que haberle contado a tu abuela lo que decía Onetti, ¿no? ¿Qué? Que no había que escribir ni para la esposa, ni para los amigos, ni para los amantes, ni para nadie, sino solo para ese otro, a ese que está dentro tuyo y que realmente te va a decir las cosas como son. Algo así, ¿no? Sí. Bueno, y ¿cómo ves el futuro, no? Digo, voy a hacer esas preguntas tontas que hacen, ¿no? Sí. De bobas que hacen los periodistas, que esas que te conmocionaban al comienzo. Claro, digo, al hablar de estos monstruitos, ¿no? De estos robots, y ver que de pronto, si uno mira en las noticias, los japoneses, por ejemplo, ya tienen bebés robots, ¿no? Que les dan a parejas que no tienen hijos para que vayan acostumbrándose, una cosa loca, pero en Japón existe. O si no, robots que hacen compañía a personas ancianas que están solas en residenciales. Y vos decís, bueno, pero a ver, ¿hacia dónde estamos yendo, no? O sea, ¿ves una cosa apocalíptica en esto? ¿Es algo jodido en este tipo de...? Lo que veo es que a veces le ponemos a la tecnología un peso que no tiene, ¿no? O sea, este miedo a la tecnología como el mal, como una cosa con poder sobre nosotros, cuando yo creo que la tecnología es algo... digamos, absolutamente neutral, ni bueno ni malo, que un poco funciona como espejo de lo que somos nosotros en realidad. Y que el gran problema con la tecnología es que del otro lado hay un ser humano. O sea, de hecho, uno de los grandes desafíos en los que yo pensaba mientras escribía Kentuckys era, es verdad, es una novela sobre las tecnologías, pero ¿cómo escribir una novela sobre las tecnologías que no se ponga vieja? Que en 50 años siga funcionando, ¿no? O sea, cómo hablar de las tecnologías sacándole al texto el problema de la tecnología, ¿no? Eso. Y finalmente yo creo que es una novela sobre las conexiones humanas, de eso está hablando todo el tiempo, no tanto de las tecnologías. Y por otro lado, otra cosa que me hacía mucho ruido en el buen sentido, o sea, me encantaba el ruido que generaba, que vieron que vivimos en una sociedad hipertecnologizada, digamos, con la que convivimos de una manera muy natural. Nadie se sorprende que un teléfono pueda hacer esto o aquello. Estamos acostumbrados. Cada vez pasan más cosas, y no sé si les pasa a ustedes, pero a veces te enterás de un nuevo app o un nuevo dispositivo y pensás, es que no lo habían inventado, ¿no? Como que ya nada te sorprende. Pero cuando eso tan tecnológico y naturalizado en nuestro día a día pasa a lo literario, entonces es literatura de ciencia ficción, ¿no? Es una novela sobre las tecnologías. No. Y entonces pensaba, ¿por qué se genera este ruido tan grande? ¿Por qué con lo que convivimos todos los días en el espacio de la literatura lo llamamos ciencia ficción? Porque, a ver, en términos tecnológicos no hay nada en la novela que no... O sea, un Kentucky es una cruza entre el celular más rudimentario y un peluche. Y me parece que lo que está pasando es que las tecnologías están avanzando tan rápido, y nosotros las naturalizamos tan rápido, que no nos da tiempo a pensar alrededor de todo esto. Es decir, todavía no hemos pensado los límites de estas tecnologías, morales, éticos, legales, digamos, no nos da el tiempo a pensarlas. Entonces, como la literatura es el espacio justamente en el que pensamos este tipo de cosas, todavía cuando las vemos nos generan ruido. Es raro eso. Y a la hora de, con la literatura, hablar de esas cosas, ¿no? Y por ahí de pronto voy a decir la palabra, denunciarlas, ¿no? ¿Vos cómo manejás ese espacio? O sea, digamos, ¿la literatura se utiliza? ¿Sentís que la utilizás para eso? O sea, ¿que la utilizás para hacer una denuncia? ¿O que la utilizás para...? O sea, yo tengo, siempre esa idea de que, bueno, de que en definitiva, ¿para qué sirve la literatura? ¿No? Y esa es la pregunta que te traslado. Yo creo que la literatura es
es también una tecnología, y es una tecnología que nos da algo que no nos da nada más sobre esta tierra, que es la oportunidad de probarnos a nosotros mismos y de pensarnos a nosotros mismos en determinados escenarios. O sea, ¿qué otra cosa en el mundo nos permite a nosotros acercarnos a nuestros peores miedos o preocupaciones, probarnos y después volver, ¿no?, a la vida real con esa sabiduría, ¿no?, y sin el precio de vida que a veces tienen esas experiencias? O sea, me parece una cosa extraordinaria. No sé si hay otra cosa sobre la faz de la Tierra que te permita hacer este ejercicio de una manera tan puntual, tan física. El cine también. Sí, pero ¿sabes qué? Para mí es distinto, contá. porque hay una magia muy especial en el poder de invocación que tienen las palabras. O sea, que para mí es lo fascinante en la literatura. Por ejemplo, si yo les digo, los zapatos de mamá están sobre la almohada. Todos eligieron un zapato. Y posiblemente esos zapatos que eligieron tengan que ver con sus propias memorias emocionales, porque ustedes conocieron un zapato, pues posiblemente sea el zapato de su madre, y ese zapato lo conocieron, saben cuánto pesa, saben si está sucio o limpio, saben si huele, y hay una cantidad de información emocional atada a esos zapatos, que es con la que el lector construye lo que está leyendo. Por eso cuando leemos algo es nuestro y tenemos esa sensación de esto es mío, es mi mesa, mis zapatos, mi espacio. En el cine eso no se puede hacer otras cosas que también están buenísimas, pero lo emocional se tiene que construir sobre todo sobre esa hora y media de peli o de serie o de lo que sea, ¿no? En la literatura lo emocional se construye con lo de ustedes, no con lo mío, ¿no? O sea, es como que el escritor invoca y el lector pone, es un juego entre dos, es mucho más potente para mí en ese sentido. Eso es algo que tu literatura transmite muy bien, y vuelvo al comienzo, ¿no? En un cuento como, por ejemplo, Un hombre sin suerte, o en Pájaros en la boca, ¿no? O en tantos otros, justamente uno es el que termina de construirlo. El cuento está ahí, pero todos los que lo leen lo construyen de distinta manera, lo redondean de distinta manera, ni que decir que lo interpretan de distinta manera, pero va más allá de la interpretación puntual del cuento. Esta era, amigos, la presentación de la novela Kentucky, la última novela de Samantha Schweblin. Ustedes saben, esta escritora argentina que vive en Berlín y que es muy importante en estos momentos. Estaba conversando con Mercedes Estramil, era ella la que estaba reflexionando al final de esta charla, que es el final de La Máquina de Pensar. Amigos, mañana continuamos aquí a partir de las 19 horas. Los espero. Vamos a recibir a un artista multidisciplinar hispano-croata, Filip Kustik, que viene a presentar una exposición aquí al Centro Cultural de España que se llama Presente Mental. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.